ustedes antes del fin de semana publicaron un pronunciamiento pidiendo precisamente a la policía que brinde las garantías para que nuestro compañero en Madre de Dios pueda trabajar. Buenas noches, bienvenido a Latina. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros la semana pasada ya lanzamos un comunicado, más bien un requerimiento al Estado para que le brindara garantías a Manuel Cayo Quispe, un periodista prominente de la selva peruana, amigo de muchos de nosotros, que había sido amenazado de muerte por las coberturas importantes que hace en la zona. Como mostraba el reportaje anterior, lo que Manuel ha hecho durante años es descubrir el trabajo por supuesto negativo, de la minería ilegal en la zona de La Pampa y en otros lugares de Madre de Dios, trata de personas, entre otras aflicciones que vivimos en el Perú y que están de alguna manera vinculados también a la política, ¿no? Y sin sorpresa alguna, debo decir, lamentablemente, recibimos también la denuncia de Carla Ramírez de que habría supuestamente, según lo que ella ha anunciado, una suerte de complot, una suerte digamos, de trama en el Estado para poder atentar contra ella, que es algo que se ha visto ya en los años 90 durante el Fujimorato, ¿no? Entonces, lo que podemos decir ahora con mucha pena, la verdad, es que el trabajo del periodismo en el Perú se hace cada vez más complicado, más riesgoso, y muchos de los que cubren, sobre todo en zonas de alta conflictividad, quiero también mencionar Trujillo dentro de esto, se ven en esta lamentable escenario. Claro, o sea, inicialmente podemos quizás separar el tema para que nuestra audiencia también tenga una mayor comprensión, ¿no? Siempre hay, si quieres, un vuelto ácido de la política a la labor periodística, ¿no? Pero cuando esto se traduce en amenazas, creo que ya es distinto el escenario. Ahora, más allá del mundo de la política, la situación que vive Manuel es de directo enfrentamiento con el crimen organizado, ¿no? Porque él expone más bien el daño ambiental de la minería ilegal y allí lo que tenemos es quizá una situación más similar a la que pueden vivir en Trujillo colegas, por ejemplo, que investigan las redes de extorsión. O sea, ya hay una situación de periodistas incluso asesinados presuntamente por redes de crimen organizado. Ustedes monitorean eso desde el Consejo de la Prensa Peruana, ¿no? Efectivamente, y no podemos tomar el caso de Manuel como un caso, digamos, a la ligera, ni mucho menos como un caso fuera de una corriente que ya hemos visto este año, en la cual han matado a dos periodistas, justamente el crimen organizado, vinculado de alguna manera a la política o a organizaciones, pues, digamos, informales, ¿no? Criminales, como ha sido el caso de Gastón Medina en Ica y el caso de Raúl Celis en Loreto. Tú mencionabas con mucha certeza, de hecho, que la labor del periodista de alguna manera es tirante con la política y así debe ser siempre, no podemos ser amigos. Pero el hecho de que no seamos amigos y el hecho de que no seamos compinches no quiere decir que nos tengan que amedrentar, hostigar, insultar. Lo hemos pasado todos, insultos por lo menos, pero en el caso que ha mencionado Carla Ramírez, ya llega a un punto, digamos, mucho más crítico, ¿no? Yo creo que estamos viviendo este año en el Perú, no creo, es un hecho que en el Perú estamos viviendo este año el peor año para la labor periodística desde seguramente los años 90. Mira eso, qué fuerte esa percepción y claro, la tienes tú de cerca porque en la medida de que estás en la cabeza como director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, tienes acceso a los reportes. Hemos conversado con otros gremios de periodistas que también coinciden en señalar es un muy mal año para la libertad de expresión, para el ejercicio del periodismo. Digamos, ¿por qué se está dando esta situación? Porque también probablemente tienes una polarización tremenda. ¿Por qué los periodistas estamos empezando a ser el objetivo, el foco de incluso algunos políticos, ¿no? Porque tienes una situación tirante en la política que ya llega a señalar, adjetivizar, o sea, términos que van desde, podría decir, desde que se acuñó el término mermelero, lo hemos visto usado por distintos políticos de turno, o prensa basura,
tenemos distintas terminologías que finalmente lo que hacen es restar credibilidad. ¿Cuál crees que es el objetivo del político que lanza un adjetivo a los periodistas, que lanza un puyazo a los periodistas, que los pone a los periodistas como en el centro de la noticia, cuando más bien el periodista es aquel observador, digamos, o aquel contador de noticias, ¿no? ¿Por qué pasa esto, Rodrigo? ¿Cómo lo analizas en el fondo? Hay muchas aristas a esto y seguramente esto puede dar para una tesis, ¿no? Pero de manera breve podría mencionar que lo que tenemos ahora no son políticos, son emprendedores de la política. Son personas que entran para lucrar, para un beneficio personal. Podría no gustarnos la política de hace algunos años, pero por lo menos eran personas que tenían una, digamos, trascendencia dentro del negocio, dentro de los, digamos, vaivenes de la política. Lo que hay ahora es un congresista que entra por 5 años, que no se puede renovar hasta ahora. Entonces, bueno, hay que eliminar a aquellos que nos investigan, en primer lugar. Yo diría que en segundo lugar hay una ósmosis, ¿no?, dentro del aparato político, en el cual está penetrando cada vez más el crimen organizado, ¿no? Antes podían ser seguramente corruptos, podían ser, en fin, lo que hemos tenido siempre en la historia de Perú. Pero ahora entran bandas criminales. Y lo vemos todos los días con lo que publican los periódicos, lo que publican los canales de televisión, la radio, el internet. Y mira, dentro de todo, el Perú siendo un país, digamos, que ha tenido siempre una democracia endeble, si se le puede llamar democracia, uno puede ver a lo largo de la historia del Perú cómo ha sido la relación entre el periodismo y la política. La primera constitución del Perú tenía claramente delimitada la libertad de imprenta, pero Bolívar no era un fanático de la libertad de imprenta. Se incendiaban imprentas en el Perú en esa época. Se quemó la sede del comercio en los años 20. Y venimos ahora con personajes que seguramente no son tan violentos dentro de, sin contar los asesinatos que hemos tenido, dentro de incendios y, digamos, seguramente otro tipo de situaciones, pero que sí transmiten esta lamentable narrativa casi subconsciente peruano de atentar contra el trabajo de la prensa, porque al final de cuentas lo más fácil es matar al mensajero. Ajá. Ahora, Rodrigo, también hay una situación complicada y con esto podemos cerrar, de hacer difícil el trabajo al periodista, ¿no? No solo con el insulto, no solo con la diatriba, sino también con el empapelarlo en juicios, ¿no? Han sido prácticas que también hemos visto y conocemos casos puntuales de colegas que tienen que dedicar parte de su trabajo no necesariamente al periodismo, sino a atender citaciones judiciales, a atender procesos judiciales. ¿En ese aspecto también hemos empeorado? Sí, sin duda. Lo podemos ver la semana pasada, por ejemplo, en la Fundación Cluny, que es una fundación global, junto con la Asociación Nacional de Periodistas, publicaron un informe, un evento, que señalaba que el castigo al periodista era el empapelamiento, ¿no? Es decir, no solamente irse preso, son muy pocos los periodistas que se van presos hoy en día, pero es estar años con un proceso, la energía que cuesta, el temor, la ansiedad, la plata que cuesta llevar un proceso como estos. Ese es el verdadero castigo, sobre todo un castigo que puede durar años, ¿no? Tenemos casos como el de Daniel Llovera, que creo que lleva 7 años con su proceso. Paul Ugaz también, digamos, arrastra una situación tremenda. Manuel, lo vemos ahora en pantalla, digamos, no arrastra, digamos, procesos judiciales, pero casi que peor, son amenazas de su vida, ¿no? A su familia, a su hermano, como mencionaba el audio, y Manuel ya ha sido atacado previamente. En un momento, 200 personas atacaron su casa. Imagínense ustedes, un periodista cuyo trabajo es informar, de pronto recibe a 200 personas en la puerta de su casa atacándolo. Es súper peligroso, es una situación en la cual valientemente Manuel además ha dicho: yo me quedo trabajando, Madre de Dios. Ha venido a Lima ahora por un tema de seguridad, pero dice que va a seguir cubriendo, como debería ser un periodista, a pesar del riesgo que esto genera.
Clarísimo. Y efectivamente un abrazo también para Manuel, que ha generado la preocupación en todos los colegas que sabemos de su trabajo, además premiado, ¿no?, en la comunidad internacional como aquel trabajo de riesgo que es investigar las economías ilegales en la selva peruana. Gracias, Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. ¿Quieres cerrar con algo, Si me lo Rodrigo? permites, Sí. me gustaría mencionar algo muy importante. Es fundamental que los medios de comunicación como Latina, en este caso, cubran estos temas. Y desde aquí un saludo muy, muy fraterno a Manuel, que podríamos considerarlo hoy en día un héroe del periodismo por cubrir las cosas que nadie cubre, a pesar de arriesgar su vida.